Hola queridos jóvenes, una vez más nos reunimos para esta catequesis de confirmación. Sean bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre entonces vamos a iniciar dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad, por este nuevo comenzar, por esta nueva semana, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra salud, y también los invito para que oremos por las personas que en estos momentos están en un hospital, que están sufriendo pues de esta pandemia, del coronavirus, para que sea el Señor, que es misericordioso, que les dé la salud muy prontamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, queridos jóvenes, entonces como siempre también vamos a retomar un poco sobre el tema que vimos en el video anterior, y que es la Eucaristía. Decíamos entonces que la Eucaristía está entre los sacramentos de iniciación cristiana, como es el bautismo, la confirmación y pues este tema de la Eucaristía. Constituyen estos tres caminos, estos tres sacramentos que constituyen la iniciación cristiana, es un camino parecido al que se da en nuestra vida, que nacemos, crecemos, nos alimentamos, los nacidos a la vida de los hijos de Dios por el bautismo crecen y se fortalecen con el sacramento de la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Tratamos entonces también de que somos convocados por Dios cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Es allí entonces donde somos convocados por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la asamblea del pueblo de Dios. Muy bien, también hablamos un poco sobre que escuchamos y acogemos la palabra de Dios. Durante las lecturas escuchamos al Señor, que Él nos habla, y después el sacerdote nos da a entender y a descubrir la actualidad y el sentido de la Escritura, en lo que nosotros llamamos la homilía. El Espíritu Santo nos ayuda a acoger esa palabra y a llevarla a los demás, convirtiéndonos en testigos de su amor. También hablábamos un poco sobre que celebramos el memorial de su pasión, muerte y la resurrección en la Eucaristía, y también hablábamos allí entonces del Espíritu Santo. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, su cuerpo partido y su sangre derramada para la remisión de los pecados son el sacrificio de amor ofrecido al Padre para la salvación del mundo. También hablábamos muy brevemente de que somos enviados a ser testigos, nosotros como apóstoles. En la Eucaristía acaba con la invitación a llevar a los demás lo que el Señor nos ha dado, o sea, su palabra, en su cuerpo y en su sangre. También hablábamos entonces sobre la tradición que viene del Señor, que leíamos entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, en donde entonces allí se nos habla sobre haced esto en memoria mía. Otro tema muy importante que tratamos era el Cristo vivo se nos da como alimento. Y a esa reunión la Iglesia la designa con diversas expresiones, o sea, como llamamos entonces la Eucaristía, le decimos Santa Misa, Cena del Señor, fracción del pan, memorial, en fin, entre muchos. Allí es entonces donde nos reunimos como Asamblea Santa, como pueblo de Dios, a participar de este banquete, de este bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo, que es nuestra paz, que es la Pascua del Señor, o sea, el paso del Señor en cada uno de nosotros, de nuestra vida. También entonces hablamos sobre el sagrario, que es muy importante. Decíamos que el sagrario es el corazón vivo
de nuestros templos. Y también hablábamos sobre que cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, somos el sagrario del cuerpo de Dios. Cuando nosotros entonces recibimos el cuerpo de Cristo, nos hacemos ese sagrario, ese templo del mismo Jesucristo, y por tanto nosotros estamos invitados a anunciar esa palabra a ese Cristo que está vivo, que se resucitó y que nosotros mismos lo traslucidamos en cada una de nuestras vidas. Al terminar la Eucaristía, el sacerdote guarda en el sagrario el pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo, esto lo decíamos. La Iglesia lo custodia con especial veneración para hacerlo llegar a quienes no pueden asistir a la Eucaristía. Hablábamos entonces de los ministros extraordinarios de la comunión, aquellas personas que se preparan para llevarle a las personas enfermas que no pueden asistir al templo, la parroquia, a escuchar la palabra del Señor. Entonces estas personas, los ministros extraordinarios, los llevaban hasta cada casa donde se encuentra cada persona enfermita, y entonces le ofrecían el cuerpo de Cristo. Esto lo llamábamos entonces como viático, o sea, le llamaban el viático, el cuerpo de Cristo, a cada una de esas personas enfermas. Y por último, terminábamos entonces con una frase muy especial que quiero también volvérselas a repetir. Dice: la Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia, nos fortalece en la vida cristiana, nos hace crecer en el amor, nos concede ya la vida eterna y nos da garantía de la resurrección futura. Muy bien, queridos jóvenes, entonces esta ha sido la síntesis del tema anterior, con el fin entonces de ir recapitulando e ir uniendo estos temas catequéticos que son tan importantes para nuestra formación catequética, para nuestra formación. Muy bien, queridos jóvenes, entonces hoy los invito para que hablemos un poco sobre la fe. En esta fe entonces se nos debe invitar a nosotros como confirmandos, o sea, quienes se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación, para que descubramos que la salvación se hace nuestra en ese sí al Salvador, y que la fe es una respuesta, o sea, nosotros como esa respuesta de María, la cual nosotros llamamos el fiat, o sea, ese sí generoso, total, voluntario, al cual entonces la Virgen María le dice al ángel, por tanto a Dios. Hoy nosotros también debemos de decirle a Dios que sí queremos confirmar nuestra fe y que sí queremos seguir por este caminar sacramental, y esta respuesta es por medio de la fe. De la fe es el tema entonces que hoy estamos tratando, la fe. Hoy entonces vamos para iniciar nuestra catequesis a leer un capítulo de la Biblia muy hermoso, que es del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 16, que nos dice: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces después de haber escuchado este mensaje evangélico, debemos de decir algo muy importante. La conversión a Cristo Jesús solo se logra con una actitud verdadera de fe. Cuando escuchamos el anuncio central sobre Jesús,
La mejor actitud de nuestra parte debe ser la conversión y aceptación de su mensaje. Esta primera conversión e inicio de la fe se debe entender como una apertura, como una adhesión, como la aceptación y opción por Cristo y por el reino de Dios. La fe, entonces, no es un simple reconocimiento de Dios o algo que logremos por la sola razón o por la aceptación de verdades reveladas. La fe, escuchen bien, queridos jóvenes, la fe es algo más vivo, más dinámico. Es la aceptación y la adhesión a la persona de Jesús y a su ofrecimiento de salvación. La fe se nos dio como una semilla el día del bautismo. Todos nosotros somos bautizados, pero por la fe hay que cultivarla para que no se quede en un simple cumplimiento religioso. Es necesario que la fe sea una virtud que se vive como encuentro personal con Jesús. La fe entonces también supone una aceptación, una confesión y recibir al Señor en nuestro corazón. Tener un encuentro personal con Él, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 6, 176 y 180. Allí entonces pueden ustedes ir a verificar. Esto es lo que yo les estoy diciendo sobre la fe y sobre la aceptación voluntaria por medio del bautismo. Y allí entonces, por este caminar de la fe, nos salvaremos. Cuando decimos, queridos jóvenes, yo tengo fe, estoy expresando mi adhesión a Cristo, pero también a todas las verdades que supone seguirlo a Él. O sea, la fe no es solamente una palabra, no solamente una frasecita, un cumplir que nosotros como jóvenes debemos de decir. No, la fe debe tener un cambio definitivo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en todo el contexto de la palabra, como hijos. También si algún padre de familia me está escuchando, me está viendo, siendo buen padre de familia, buen vecino, buen esposo, buena esposa, en fin, en nuestro rol que tenemos en nuestra vida. Muy bien, continuemos. La fe, entonces, como ya lo hemos dicho varias veces, es esa adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela para mostrarle la salvación. Cristo se revela y se hace hombre, se encarna para mostrarnos, para enseñarnos la salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. La fe no es un simple conocimiento intelectual, sino la aceptación y la adhesión a la persona de Jesús y a su ofrecimiento de salvación. Pero la fe la podemos expresar con palabras y en resúmenes orgánicos y articulados que contienen las principales verdades que profesamos. Entonces, se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Por ejemplo, yo quiero hacer un paréntesis en estos momentos, cuando nosotros decimos y recordar en estos momentos entonces lo que decimos en el credo de los apóstoles. Este credo entonces en donde es el que nos remarca muy bien nuestra fe de nosotros como cristianos, como apóstoles. Recordamos entonces cuando decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces allí nosotros decimos y finalizamos con ese broche de oro, amén. Entonces este credo de los apóstoles es la suma, o sea, es el gesto más importante de nosotros como cristianos, en donde profesamos nuestra fe, en donde decimos que creemos en un Dios trinitario, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y también hablamos de su iglesia, que es una santa iglesia católica, y también hablamos entonces de todos los santos. Entonces, el credo de los apóstoles reúne, queridos jóvenes, toda esta enseñanza de fe en la cual nosotros debemos entonces tener nuestro corazón abierto, siempre decirle al Señor que creo en su palabra, en su acción salvadora, en este caminar sacramental que la Iglesia nos propone para nosotros hacer de nuestra vida cada día un poquito más santos, para así ser como el mismo Dios que es santo. Entonces, por esta razón de que en este credo la primera palabra es creo, se les denomina igualmente símbolos de la fe. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 187. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso. Muy bien, queridos jóvenes, entonces hasta aquí este tema de catequesis sobre la fe, en donde, vuelvo e insisto, lo podemos resumir con esa palabrita: creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa frase firme, convincente, de que no es solamente un decir, sino que verdaderamente lo sentimos, lo pensamos y también lo expresamos a las personas que conviven con cada uno de nosotros. Muy bien, ya para finalizar esta catequesis, queridos jóvenes, quiero entonces dejarles algunas cuestiones para que ustedes entonces vuelvan a este video y puedan responderse entonces estas preguntas y así confirmar más esta catequesis sobre la fe. Entonces la primera pregunta que nos podemos responder, según lo que hemos hablado, es: ¿quién es Jesús según el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 16? Que fue entonces el Evangelio que leímos al principio de esta catequesis. La segunda pregunta que nos podríamos hacer y responder es: ¿cómo se logra la actitud verdadera de fe y qué actitud debemos experimentar? La tercera pregunta que podemos respondernos es: ¿qué es la fe? La cuarta pregunta: ¿cuándo se nos introduce en la fe? O sea, ¿en qué momento de nuestra vida? Les doy una pista: es un sacramento. La quinta pregunta que nos podemos responder es: ¿qué estoy expresando cuando digo que tengo fe? Y la sexta pregunta: ¿por qué recitamos el credo de los apóstoles? Y como ñapa quiero hacerles una pregunta a nivel personal a cada uno de ustedes también para que la respondamos. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace en tu vida? Entonces podemos muy claramente, después de esta catequesis sobre la fe, responder estas 7 preguntas de manera personal y así profundizar más nuestro conocimiento sobre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la pasen bien.